Se cumple un mes y un día del fallido operativo allá en Culiacán para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Y ese día, usted lo recuerda, le informamos de manera vasta lo que aconteció en esa capital de Sinaloa. Y bueno, pues fue un jueves 17 de octubre, balaceras, quemas de autos, sicarios del cártel de Sinaloa al servicio de la familia Guzmán, pues salieron, tomaron la calle, casi echaron a las fuerzas federales de la ciudad, de su ciudad, de Culiacán. Ese día fueron asesinadas al menos 8 personas y la cifra subió a 13 en días posteriores. Sí, ese jueves se registraron al menos 19 bloqueos, 14 agresiones con arma de fuego contra el Ejército y la Guardia Nacional, el secuestro de algunos militares y el ataque a un complejo habitacional en el que viven los familiares de miembros del Ejército. Sí, también ese día le contamos, de hecho, a quien nos está viendo en YouTube o nos está viendo en televisión abierta, se puede ver el momento en el que se están fugando 51 reos del penal de Aguaruto, de los cuales 47 aún no han sido capturados. Días después del fallido operativo, el gobierno envió fuerzas de élite del ejército mexicano para reforzar la seguridad en Culiacán y, bueno, comenzaron patrullajes por las calles con vehículos blindados. Han pasado ya un mes y días después de las balaceras de ese jueves 17 de octubre, que le informamos, de lo que le informamos en 3 horas de transmisión ininterrumpida en Los Periodistas, pues ha habido hasta cantantes allá en Sinaloa que han compuesto corridos en honor de Ovidio Guzmán y los sicarios que lograron su liberación. Así es, y bueno, pues nos hemos enlazado con Marcos Vizcarra, reportero del periódico Noroeste, allá en Culiacán, con quien tuvimos una conversación, usted recordará, si no lo recuerdas, aquí se lo recordamos, con quien tuvimos una conversación aquel día hace justo un mes en el que estaban pasando estos eventos. Fue una especie de bola de nieve que nadie, ni siquiera el mismo Marcos que estaba allá, pues podía imaginar de qué tamaño era y hacia dónde iba a rodar. Marcos Vizcarra, gracias por estar aquí nuevamente en Los Periodistas. Muy buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Álvaro. Muy buenas noches al auditorio de Los Periodistas. Así es, era una tarde inimaginable, totalmente, principalmente porque esa mañana lo que se tenía pronosticado era sí una lluvia, no de balas, pero sí una lluvia que incluso, de acuerdo con el reporte oficial, pues hizo que se suspendieran las clases durante la tarde para los alumnos de todas las secciones, para todos los niveles educativos en Culiacán. Comentarles que pues durante todo este mes ha sido un mes muy difícil, de alguna forma es sobrellevar toda una parte de esta nueva historia, pues de esta mal llamada guerra contra las drogas, donde pues lo creíamos que se había acabado, creíamos que había ya sucedido todo lo que nos habían contado que tenía que suceder. Pensábamos que no iba a pasar algo más grave, pensábamos que no iba a suceder algo mucho más fuerte lo que vimos en 2008 o en 2009 cuando asesinan a otro de los hijos de Joaquín Guzmán, Edgar Guzmán López, hermano de Ovidio, por cierto, hermano directo de Ovidio, cuando capturan al Mochomo, cuando ocurren toda esta serie de rencillas entre los grupos de los Beltrán Leiva, los grupos del cártel de Sinaloa, y lo que vemos es que finalmente, después de tantos años, en Culiacán, donde fue mucho tiempo uno de los epicentros en México de toda esta confrontación entre grupos criminales, pues lo que vemos es que no estamos todavía enterados de que esto haya terminado y de que el dolor o la pena o la misma preocupación tenga que pasar.
Marcos Vizcarra, compañero periodista del periódico Noroeste, Culiacán ha recuperado al 100% ya la normalidad. Las familias mandan a sus hijos al colegio, se realiza actividad comercial sin que no hubiera pasado, sin que se recuerde lo que pasó. Las familias de los militares han vuelto a la unidad habitacional que fue atacada por los criminales. Ya no hay balaceras por las noches en la ciudad. ¿Ya está recuperada al 100% la normalidad? No, de hecho no. Para empezar, tendríamos que compartir que la conversación después de un mes sigue siendo todavía la misma al respecto. La conversación gira en torno a que un grupo criminal un día o una tarde se puso de mal humor y suspendió todas las actividades durante todo un fin de semana en Culiacán. La conversación es fuerte, es grave. Hablamos de que, por ejemplo, los empresarios todavía hace unos días nos compartían que por esas pérdidas que son de alguna forma irrecuperables, en aquel momento solamente por ese día se calcula por ese, y el viernes de hace un mes hablamos de más de 300 millones de pesos de pérdidas en un solo sector de Culiacán, que es la zona de Tres Ríos. Hablamos también hace unos días con personas de centros educativos y mencionan que hay una necesidad de que ciertamente ya existe un programa a nivel nacional para capacitar de alguna forma a niños en caso de balaceras, y programas que se tienen que implementar aquí en la ciudad. No han pasado las balaceras en su totalidad, ya las había. Había ciertamente una paz dicha, tácita, pues estaba ahí la paz, una paz en la que podíamos compartir, en la que podíamos salir, una paz en la que podíamos incluso hasta convivir con muchísima gente, pero todavía siempre existió esa parte de qué sucede o qué sucedería en caso de que llegara a pasar una balacera. Suceden, sí suceden los balazos, cerca de mi casa suceden, cerca de otras casas suceden. Ha habido días muy violentos en las últimas semanas, donde han matado a bastantes personas. Solamente en la semana pasada, por ejemplo, el portal Línea Directa nos hacía un resumen. Solamente uno de esos días se reportaron 8 personas muertas y 2 más que encontraron en fosas clandestinas aquí en Sinaloa en un solo día. Hablamos de asesinatos, hablamos de violencia fuerte, brutal. Hace unos días también se reportaba el asesinato de un niño a golpes por parte de un padre. En fin, la violencia sí está, sí existe, es verdad, bajaba, estaba en una tendencia a disminuir, pero es una tendencia que parece que se desapareció, una tendencia que de pronto ya no está. Marcos Vizcarra, que nos vuelve a recordar esos días violentos que teníamos todavía. ¿Me escuchas, Marco Vizcarra? ¿Me escuchas? ¿Marcos? Sí. Oye, pero Culiacán es violento, ¿no? O sea, tuvieron un periodo, el último periodo de paz narca, como se le conoce, pero en el pasado pues es violento. Ahora, matan, haciéndole al abogado del diablo, matan a un niño a golpes, pues en el país matan a mujeres, a niños a golpes, pero no necesariamente está vinculado con lo de Culiacán, ¿no? Ciertamente, sí, tienes mucha razón. Habría que poner como muy en orden, ¿no? Toda esta violencia, Alejandro. Tú conoces Culiacán finalmente. Sí. Tenemos, como bien lo mencionas, una paz narca desde hace varios años. Sí. Una paz narca que se venía reflejando prácticamente desde el 2013 a la fecha, ¿no? Hablamos del 2017, que fue un año cruel, el tercero con más violencia en el estado en los últimos años, o en la historia de Sinaloa, más de 1,700 asesinatos en todo un año. Y había venido bajando, había una disminución constante, pero ciertamente este pico, esto cambia de alguna forma como todo ese ritmo, pues, ¿no? Incluso cambia, pues, esta perspectiva que muchos teníamos de que ciertamente veníamos con niveles a la baja. O sea, ciertamente nos hacíamos muchas preguntas, como ¿cómo es posible que los grupos criminales que no están siendo capturados estén tranquilos, por ejemplo? Sí. Pensábamos que quizás estaban tranquilos porque aquel grupo de los Damaso que les incomodaba en algún momento los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y el hermano de Joaquín El Chapo Guzmán, pues ya había desaparecido prácticamente o estaba más tranquilo. Pensábamos que porque el cártel de Fausto Isidro Mesa Flores
que se encuentra o que pensamos que se encuentra, porque si no lo ha hecho el gobierno de Estados Unidos, en la zona norte de Sinaloa, de alguna forma también ha hecho una especie de pacto con el cártel de Sinaloa. Ajá. Bueno, lo que vemos es que prácticamente volvimos ahorita sí a una paz narca. Después de un mes, ciertamente volvimos a esa paz narca que tú bien mencionas, Alejandro. O sea, ciertamente podemos ver picos de violencia muy fuertes, muy interesantes de analizar. Y lo que hoy creo, lo que pareciera que está pasando es que ciertamente hoy volvemos a esa paz narca que bien mencionas. Claro. Estamos platicando con Marcos Vizcarra. Él es colega periodista del periódico El Noreste de Sinaloa. Yo quisiera preguntarte, Marcos, acaba de informarse por parte de la Fiscalía General de la República la extradición a Estados Unidos de Luis Arellano Romero, alias El Bichi, uno de los líderes operativos del cártel de Sinaloa. De acuerdo con esta información, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán tenía también una orden de aprehensión con fines de extradición, que fue la que no se cumplimentó precisamente hace un mes. Pero este personaje, Luis Arellano Romero, ¿se sabe algo de él ahí en Sinaloa, específicamente en Culiacán, y si puede tener algo que ver con lo que ha venido ocurriendo después del frustrado operativo de hace un mes? No, Loro, de hecho es una persona que bien mencionas, es una persona que nos nombraron, que nos estableció la Fiscalía, que señaló esa extradición. Nos hacemos muchas preguntas de que en Culiacán ese señor operaba aquí, ese señor estaba aquí, ese señor tenía algún vínculo, como bien mencionas. O sea, finalmente creo, Álvaro, que hay una serie de preguntas más que hoy nos empezamos a hacer de manera más fuerte. O sea, ¿qué tan cierto es eso, que operan estos grupos criminales y que tienen todo este gran sistema o ecosistema para poder desarrollarse, solamente aquí en Culiacán, sino en todo el país? Finalmente conocemos que ciertamente ellos han traficado, o sea, conocemos que ellos manejan armas, que manejan drogas y de alto poder. Sabemos que ellos han tejido de alguna forma redes, pero ¿qué tan grande es ese emporio? O sea, ¿qué tan grande es todo eso que nos han platicado en algún momento y que lo hemos leído muchas veces? Hemos visto de asesinatos, hemos visto que grupos criminales se pelean territorios o que se pelean lugares, y es cierto, lo hemos visto y fuimos testigos de todo ello. Alejandro ha contado bastantes veces toda esta parte, ¿no? Contó bastantes veces esta parte tú, Álvaro. Pero sí, ese señor, por ejemplo, hasta hoy no tenemos como una historia o no tenemos como alguien que nos cuente qué fue lo que pasó. Pienso que toda esta parte de contarnos historias se mantiene todavía. Volvemos, vaya, a este contexto hegemónico en el que nos contaban o los que nos ponían a una persona o a un personaje y nos lo hacían ver como una persona que tenía demasiado poder, pero después de haber sido capturado ese poder se mantenía, o ese nivel de violencia se mantenía, ¿no? O sea, hoy el señor está capturado, pues qué bueno que lo capturaron, ¿no? Y seguramente va a tener que pasar por toda una serie de proceso penal, pero, y conoceremos, o espero que conozcamos esta parte de esta historia que no nos contaron, ¿no? Pero más allá de eso, lo que esperaríamos es conocer también si va a disminuir la violencia, no solo en Culiacán, no solo en Sinaloa, sino en todo el país. Marcos Vizcarra, muchísimas gracias por tu participación hoy a un mes del Culiacanazo. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, Alejandro, Álvaro. Muchas gracias al auditorio de los periodistas. Un gran Muchas abrazo. gracias. Muchas gracias. Es que sí, es pertinente recordar ese acontecimiento que cimbró al país, del que en los periodistas le informamos pues 3 horas ininterrumpidas, Alejandro. Sí. ¿Ha recuperado Culiacán su normalidad? Pues no, pero yo le preguntaba a Marcos Vizcarra sobre la extradición de este personaje identificado por la Fiscalía General de la República como uno de los operadores del cártel de Sinaloa. Y también hay otra información relevante, Alejandro, la manera en cómo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está atacándolo también en sus finanzas, como recomiendan los expertos internacionales.